cardiovascular. Entonces tenemos que estar como muy en claro de cuál es el riesgo cardiovascular del paciente que tenemos enfrente. Y como decimos en geriatría, eso nos obliga a tener una atención centrada en el paciente. Ya no podemos decir, bueno, todos los hipertensos iniciamos con un IECA. Todos los hipertensos antes, cuando yo me gradué de pregrado, era de, inicien con un diurético. ¿Cuál? Ay, cualquiera. No, ahorita sí ya no se vale eso, ¿verdad? Tenemos también factores conductuales, actividad física, sedentarismo, calidad y cantidad del sueño. Es impresionante, ustedes, cuando a mí me tocó dar la clase de geriatría 3 la primera vez, y yo me metí a hacer el pensum y todo, y darme cuenta que la apnea, el riesgo, lo nocivo de la apnea obstructiva del sueño en nuestros pacientes, y la relación que tiene con los procesos proinflamatorios, y por lo tanto, el riesgo endotelial que tiene, y el efecto sobre la hipertensión, me quedé con la boca abierta, ¿verdad? Y yo sé que cuando yo di la primera clase, todos mis estudiantes también se quedaron así como que, caray, una apnea obstructiva del sueño pareciera no tener relación con todo lo demás, y sí. Sedentarismo, pues ya sabemos, todos los adultos mayores son sentados en casa a las 4 de la tarde, cafecito con pan dulce, ¿verdad, Fernando? Un poquito más tarde, sí, lo tomamos en Starbucks como a las 5 de la tarde, ¿verdad? Fernando llevó el pan dulce y también puso el café. Entonces, también la actividad física se ve limitada porque ya hay más problemas musculares, problemas articulares, limitaciones de movimiento, y todo esto obedece a que hay una pérdida de masa muscular precisamente por la misma falta de ejercicio. Y por otro lado, el paciente se queja que todo le duele. Cuando yo le digo a mis pacientes, es que les duele, a ver, ¿cuántas veces fue al gimnasio en su juventud? Ninguna. ¿Qué ejercicio hacía en su juventud? Ninguno. Pues es lógico pensar que ahorita levanta una maceta y le va a amanecer doliendo la espalda al día siguiente. ¿Y eso por qué? Porque no está acostumbrado a hacer ejercicio, ¿verdad? O la creencia, ejercicio es salir a caminar, ¿verdad? Sí y no. O sea, necesitamos más, necesitamos ejercicio de fuerza. Por otro lado, tenemos factores socioeconómicos y psicosociales, ¿verdad? Boca de todos hoy en la tarde, el tremendo tráfico que hay afuera para lograr venir aquí, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vivimos en el estrés. O sea, hagamos un ejercicio, palpen los trapecios a sus compañeros que están a la par y levanten la mano quien parece piedra, ¿verdad? O mueven el cuello y me levantan la mano quien le tronó, ¿verdad? Ok. Algunos ya tronamos de otra forma, pero ya ni modo. Entonces, ¿eso qué significa? O sea, conforme también nosotros vamos aumentando nuestra edad, los factores de estrés van aumentando. Los adultos mayores, y yo tenía en la clínica, ¿verdad? Ay, doctor, es que, ¿qué me va a estresar a mí? Y uno de los hijos o los que los acompañaban se volteaban. Y después nos sacaban a mí, ay, doctor, mira, mi hermana no sé qué se separó de la esposa y no sé qué. Mi hermana no sé cuál, que sus sobrinos, que sus hijos no sé qué. Que el nieto favorito hizo no sé qué y se salió a la universidad. Y empiezan, pues. Y es toda la cascada. Y me decían, es que no duermo. A ver, ¿qué le preocupa? No me preocupa nada, de verdad, hasta que se ponían a llorar. ¿Y qué le preocupa? Es que fíjese, es que aquí, es que allá. Entonces, ¿pero qué hacen los generales, nuestros colegas generales? Ahí va el clonazepam, ahí va el ribotril, ahí va el equilibra, ahí va todo. Cuando lo que hay que ver es más allá de qué es lo que está pasando. Entonces, todo ese tipo de cosas, privación social, eso hace que el paciente también se aísle, pierde contacto con sus amigos, con otros familiares, incluso con los vecinos del entorno cercano que han visto toda la vida, ¿verdad? Eh, el bajo nivel socioeconómico, o sea, no todos nuestros adultos mayores tienen acceso a un seguro social, ¿verdad? Y eso hace que también la familia vea limitados los recursos para poderle incluso llevarlo al doctor, comprarle los medicamentos. Por eso en clase con mis estudiantes, ¿qué les digo? Van a analizar las guías, van a hacer un análisis casi que de precios de la farmacia y van a ver y van a seleccionar aquella opción de tratamiento que se ajuste. ¿Por qué? Porque si no, el paciente va a tener para pagarles una consulta, va a tener para comprar la primera ronda de tratamiento y nunca más lo van a volver a ver en su clínica. ¿Por qué? Porque no les va a alcanzar la plata para pagar, ¿verdad? Acceso a la asistencia sanitaria, por lo que ya hablamos, identidad de roles.
muchas veces tenemos, no, sino muchas veces, parte como geriatras gerontólogos de nuestros deberes es luchar contra el edadismo, ¿sí? Las familias de nuestros pacientes los infantilizan, los inutilizan y no debe ser así. Ellos son adultos que han gozado de una autonomía durante mucho tiempo de su vida como para que los reduzcamos a ser los niñeros de los nietos, ¿verdad? Entonces todo eso afecta. Tenemos factores ambientales, pues la contaminación, la dificultad de transporte ahora, ¿verdad? Incluso los accesos. Tenemos ahí la famosa palabra inclusivo, ¿verdad? Aquí todos somos inclusivos y por aquí el lenguaje inclusivo. O sea, me avisan si ustedes quieren que les diga amigues, ¿verdad? O amix, o sea, no sé. Pero cuando vamos a un edificio no hay rampas, las gradas están mal calculadas, no tienen el ancho adecuado, no tienen la altura adecuada, o la rampa y agarrar el pasamanos tiembla, etcétera. Además ahora después de los sustos de la semana pasada, ¿verdad? Entonces hay que ir viendo. Eso que se va reflejando al final, alteración de mecanismos vasculares, alteración de mecanismos hormonales, renales y mecanismos neurales. La senescencia general, ¿verdad? De por sí a nuestros adultos mayores tienen una inflamación basal, tienen una inmunosenescencia, tienen un envejecimiento de todos los sistemas y tenemos que tener claro y el alcance de poder evaluar, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, la mamá de uno de mis compañeros de trabajo sufrió un síncope el sábado en la tarde y aquel se fue. Yo estaba en el velorio de mi abuelita el sábado y aquel llegó un ratito y me dice, mira, me tengo que ir porque mi mamá se cayó. El domingo platicamos y me dice, mira, ¿qué puede ser? Ya mi mamá tiene marcapasos. Pues ahí descarto yo que hubiera sido una fibrilación o una arritmia que se hubiera activado. Digo, lo que hay que hacer primero es evaluar el marcapaso. Si el marcapaso tiene buena batería, si está funcionando bien, y si no, verá. Hay que hacer tal vez un ultrasonido de carótidas para ver si el flujo no está, si las placas ateromatosas no han disminuido el flujo y ha habido una baja de oxigenación cerebral momentánea. Hay que ver glicemias y no se le bajó el azúcar y por eso se desmayó. Y empecé yo con toda la rota. Ya sabía yo que me ibas a decir un montón. Voy a ver cómo le hago para ir midiendo todo lo demás. De último, mira, medicamentos. Tenés que ver interacciones, qué se tomó, qué junto con qué, y entonces ya miramos, ¿verdad? Pero muchas veces todo eso se nos puede ir pasando por alto y eso nos afecta. ¿Cómo se va a ver afectado esto entonces? Pues en el cerebro vamos a tener lesiones de sustancia blanca, microinfartos y lentes, y esto se nos puede pasar por alto. Y el hecho que la tomografía cerebral o en la resonancia no se vean las lesiones, no significa que no existan. Mi abuelita, ella tenía microinfartos cerebrales y cuando le damos la primera vez con el neurólogo le dijo, no aparece. Pero a todo esto ya le había dictado a mi papá todos los cambios autonómicos que mi abuelita tenía cuando le daba. Se le alteraba la frecuencia cardíaca, tenía hipotensión, no tenía pérdida de la conciencia como tal, pero se quedaba como incluso como que hubiera tenido una convulsión y en periodo posictal, entonces, y costaba que regresara y todo lo demás. Entonces el doctor dijo, sí, o sea, no se ve ahorita, pero ahí está. Y me tocó pues irles explicando a mis papás que con el tiempo no era lo mismo tener una lesión por aquí y que conforme se fuera repitiendo ya el área cerebral dañada iba a crecer, ¿verdad? Entonces, esto nos va a llevar a microhemorragias, atrofias cerebrales, deterioros cognitivos, demencias vasculares, y ojo con esto, sí tenemos que tener claro que ya estamos hablando de daño a órgano blanco, ¿verdad? Y recordémonos, o por lo menos en pregrado, cuando yo lo aprendí, era la hipertensión es la enfermedad del silencio. Nadie se da cuenta hasta que tomamos la presión o revienta con un evento cerebrovascular o con un infarto. Lo mismo de la diabetes. Hasta que no le da un susto a la persona, el paciente dice, no, yo no tenía diabetes, ¿verdad? Y, y bueno, tenemos arterias que ya hay arteriosclerosis con calcificación y esto hace que ya haya una rigidez y se pierda la elasticidad, hay un aumento en la resistencia vascular, eso aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Microcirculación con disfunción endotelial. Queremos ver cómo está la microcirculación. Hagamos un fondo de ojo, aunque no seamos oftalmólogos.
Si ya se nos olvidó, sentemos a nuestra familia y empezamos a practicar otra vez, ¿verdad? Yo así lo hacía cuando estaba en ciencias clínicas. Sentaba a mi papá y a ver, pues, así tenés catarata con razón. Y mi mamá y a mis hermanos, aunque los dejara medio chocos al principio, pero si queremos ver un cambio microcirculatorio, el ojo es un acceso bastante grande y fácil. Esto nos lleva a remodelación vascular, fibrosis, inflamación, agregado a la fibrosis e inflamación basal que ya el adulto mayor tiene, resistencia vascular periférica aumentada y por lo tanto un aumento de ictus o demás. Esto lo que va a hacer es una hipertensión glomerular con glomerulosclerosis y ojo con esto. Nunca o casi nunca le ponemos atención a las proteínas generales. La albúmina sobre todo y la relación que nos va a dar esta al evaluar una proteinuria. ¿Cómo podemos hacer esto? Colegas, es bien fácil. Por favor, cuando tengan duda, manden una orina simple. Solo con eso empezamos. Yo me acuerdo hace un par de años que en un congreso yo di la charla de una adecuada interpretación del laboratorio clínico y fueron puros casos de leaks que yo fui presentando, obviamente guardando la identidad de los pacientes. Y fue casi que en vez de una charla, un taller. Y era sorprendente que muchos se quedaban así como, ah, caray, ¿qué más tengo que ver en este examen? A otros me decían, ah, es por esto, ah, es por lo otro. Ah, tienen más o menos idea. Entonces, si pedimos una orina simple, nosotros nos vamos a dar cuenta si hay glóbulos rojos o no. Si hay glóbulos rojos, ojo con esto, porque 0 glóbulos rojos debería ser lo normal en la orina simple. Si no hay datos de cistitis o no hay datos de una ITU, ¿verdad? Aquí hay que ir evaluando. Y no tengamos miedo incluso de llegar a pedir una orina de 24 horas. Lo molesto va a ser que el paciente, si sale de su casa, si decide salir, va a tener que ir con su botecito para todos lados. Si no, le decimos no sale y va a quedar amarrado por un día completo y a su casa. Pero ahí vamos a ir evaluando si hay micro o macroproteinuria y ahí miramos, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar a disminuir la tasa de filtración glomerular. Después el corazón va a una hipertrofia ventrículo izquierdo, una dilatación de cámaras. Ojo, yo en el año pasado en el Congreso Nacional les decía, agarren sus uros y lo vuelven a estudiar. Es la Biblia de la semia, ¿verdad? Entonces, nunca perdamos la oportunidad de auscultar a nuestro paciente y sobre todo de palpar radial cuando nosotros estemos auscultando. Yo en CAMI, por lo menos, solo por clínica, hice más o menos entre 6 y 10 diagnósticos de arritmia cardíaca, solo con esa técnica, la cosa más sencilla del mundo. Cuando detecté la arritmia, ahí va su holter y ¡zas! Consulta al cardio para empezar antiarrítmicos, ¿verdad? Generalmente carvedilol, beta bloqueador cardioselectivo de excelencia, démosle. Pero no perdamos la oportunidad de auscultar corazón, palpar pulso radial, evaluar bien y de verdad démonos un minuto. Pasa rapidito, aunque a veces uno se desespere, pero nos da mucha información. Después hay que ver si hay alguna otra lesión como infartos, insuficiencias cardíacas que necesiten otro tipo de evaluación. No, ¿verdad? No dudemos en ordenar el ecocardiograma para ver. Ojo con el ojo, ¿verdad? Microvasculatura, ahí nos vamos a poder dar cuenta si el paciente tiene un edema macular. Ya nos está avisando que hay una lesión microvascular ahí y nos debemos afligir más si el paciente no tiene diabetes de base, ¿verdad? Porque entonces estamos hablando que el riesgo cardiovascular propiamente dicho va aumentando también. Entonces, las guías del 2024, que siguen siendo las vigentes, ya proponen otra forma de clasificar la hipertensión, ¿verdad? Y la van clasificando en dependencia de donde nosotros la queremos ver. Por ejemplo, la APA en la consulta. La APA en la consulta nos pide la técnica adecuada es con el brazo recostado, cualquiera de los dos brazos, el brazo recostado en una superficie, con el brazalete adecuado a la circunferencia del brazo. Por lo menos hay que esperar 5 minutos a que el paciente se relaje y hacemos la toma. Eso nos va a dar una idea de cómo está, no el diagnóstico. Si tenemos una hipertensión detectada en clínica, entonces ya es una indicación para que nosotros enviemos un mapa. Y si el paciente no puede pagar el mapa, entonces tendríamos que darle las instrucciones para que él haga su AMPA, que serían las mediciones en casa de la presión arterial, ¿verdad? Y ahí tenemos que la PA no elevada tiene que estar menor de 120/70,
la PA elevada entre 120, 140, 70, 90 e hipertensión arriba de 140, 90. Si queremos una PA en domicilio, sí le tenemos que decir al paciente lo mismo. Cualquiera de los dos brazos, en la misma posición, en una superficie, con un brazalete adecuado, se lo va a tomar 2 veces al día, por lo menos 3 días seguidos. Yo les digo a mis pacientes, se lo va a tomar por una semana, lo anota, le toma foto y me lo manda por WhatsApp. Y ahí miramos si iniciamos tratamiento o si ajustamos las dosis de lo que ya tenemos, ¿verdad? Recomiendo siempre brazo derecho, brazalete adecuado, sentado todo el tiempo a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde, para que tengamos nosotros una vista panorámica de cómo se comporta en el día. Lo mismo, menor de 120-70, una PA no elevada, 120-135, y aquí ya hay una variación, 70-85 ya lo toma como una PA elevada, y mayor de 135-85 como hipertensión, ¿verdad? Entonces, lamentablemente ahorita con estas nuevas guías vamos a ver un montón de prehipertensos porque las cambian. Sin embargo, estas guías, en teoría, sí, los estudios en los que se basan, tomaron grupos heterogéneos de todo el mundo. Entonces, sí trata de guardar ese respeto y grabar esos datos. Si tenemos un mapa, pues el mapa se le pone el brazalete, se programa y ahí está. Tenemos el informe y con esto vamos viendo. El mapa 24 horas, que es el mejor, aunque el paciente no va a dormir, ¿verdad? Porque va a estar haciendo más o menos mediciones cada 45 minutos o cada hora. Entonces, cada vez que el brazalete se infle y le apriete, generalmente el paciente se va a despertar quejándose. Y al día siguiente nos van a maltratar. Mire, doctor, este es su chunche, ¿cómo no me dejó dormir? Aprieta mucho el brazo. No sé, gracias a Dios ya me lo van a quitar. Y uno sí, gracias a Dios ya se lo va a quitar, porque tampoco es fácil escuchar esas quejas, ¿verdad? Y entonces tenemos mapas. Usualmente el mapa 24 horas, y si no, sí tenemos que educar muy bien a nuestros pacientes para una buena toma en casa y para que nos dé datos confiables. Entonces, la clasificación, como les decía, pues ya está hablando de una presión arterial no elevada, de una presión arterial elevada y de hipertensión. Ahí nos simplifica un poco porque ya no vamos a tener grado 1 o grado 2, pero nos la complica porque nos cambian todos los valores, ¿verdad? Entonces tenemos una PA en la consulta, un monitoreo ambulatorio en casa o un monitoreo ambulatorio de presión arterial regular, ¿verdad? Y ahí vamos. El diagnóstico de hipertensión y PA elevada requiere confirmación con medición fuera de la consulta o al menos con otra medición en una visita posterior a la consulta. Muchos colegas pueden atreverse a decir sí tiene hipertensión, pero tenemos que considerar varios aspectos diferenciales. Si el paciente tiene hipertensión de bata blanca, sí o sí, cuando llegue con nosotros, le va a llevar la presión alta. Y aunque yo le decía a mis pacientes, pero está tranquila. Sí, doctor, estoy tranquila. Y tomamos 170, no sé cuánto. Le hice el mapa y en casa 120, 80, 110, 70 y así. Entonces, dije, si usted tiene hipertensión de bata blanca, no se preocupe, nunca más le vuelvo a hacer un examen, ni le voy a modificar dosis de medicamento, ni nada, ¿verdad? Podemos tener también hipertensiones sistólicas persistentes, o diurnas o nocturnas. Entonces tenemos que ir identificando cada cosa, porque en dependencia de eso, si ustedes leen la guía les va a decir no hay un horario específico o más adecuado o especial o el horario bonito para dar la medicina. Yo lo que hago es, tómesela. ¿A qué hora se despierta? A las 7 de la mañana, dejarla en la mesita de noche con un vaso de agua al día. Lo primero que hace antes de levantarse, si no toma medicamento para levotiroxina, tómese su medicinita y listo. Si sale, si se pone a hacer otras cosas, ya no se le va a olvidar. Otras sí las dejo de noche porque pueden, por ejemplo, los calcioantagonistas sí pueden dar edema en miembros inferiores. Entonces, para que si la dejan de día, le dan miedo, doctor, no, con esa supastilla no me puedo poner los zapatos porque se me hinchan los pies. Mejor de noche, se le hincha el tobillo, ni cuenta se da, al día siguiente la presión está controlada, el tobillo desinflamado y el zapato le queda re bien. Entonces, es más fácil. Entonces, nuevamente, en dependencia de lo que dice el paciente, así es como nosotros vamos a ir dejando nuestros tratamientos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Esta palabrita me encanta porque es casi que la palabra geriatría. Vamos a utilizar herramientas de cribado.
Las herramientas de cribado no son diagnósticas, pero sí son orientadoras. Entonces sí tenemos que evaluar, ¿verdad? Si hay una PA no elevada, si hay PA elevada, si hay hipertensión, y dependiendo los niveles de hipertensión, así van a ser como nosotros vamos a ir teniendo nuestros niveles de acción. Abajo van a ver ustedes la clasificación o el tipo de evidencia que tienen y por lo menos confirmar que la PA, preferiblemente con mediciones de la PA en el domicilio o ambulatorias, es evidencia clase 1. Confirmar la PA preferiblemente, ¿verdad? En las dos y evaluación de emergencia hipertensiva. Y ojo aquí, si dicen que no podemos hacer diagnóstico de hipertensión, pero sí nos corresponde identificar si eso no es una emergencia hipertensiva. Eso no es que sea hipertenso. Tiene una elevación que nos tocará corroborar, ¿verdad? Hay que tratarla porque sabemos que el daño a órgano blanco es importante, pero sí después tenemos que corroborarlo para iniciar los tratamientos adecuados. El cuidado oportuno de la PA al menos cada 3 años para evidencia clase 2A en todos aquellos que tienen una PA no elevada, tienen mayores de 40 años, tienen un riesgo cardiovascular bajo, ¿verdad? Entonces, ellos dicen cada 3 años. Yo las recomendaciones, si no hay otra cosa, yo lo haría cada año porque después no vaya a ser que nos dé la sorpresa. Y ¿verdad? El cribado oportuno, por lo menos una vez al año, cuando es clase 2A, cuando sí tenemos una PA que va entre 120 y 139 y 70-89. Por esto, casi que todos tendríamos que estar en control de PA al año, ¿verdad? Hay que ver porque también dependerá la hora del día en que se tome la presión arterial, las emociones que se manejan. Recuérdense que la PA tiene un componente altamente emocional también, ¿verdad? Entonces no es lo mismo tomarle a alguien, o sea, si se ríe, está muy contento, puede que se suba la presión. Si se enojó, puede que se suba la presión. Si se acaba de levantar, va a levantar con la presión baja. Si se va a acostar, o sea, la presión no es un valor absoluto. Entonces, a los pacientes nos toca explicarles eso, porque ellos rápido preguntan, doctor, ¿y cuál es la presión normal que yo debo tener? ¿Cómo le digo? Que no, o sea, no le puedo decir, usted tiene que tener 105 o 65. Nos van a estar llamando a las 12 de la noche. Miren, se me ocurrió, porque no me podía dormir, tomarme la presión y la tengo. Y nos dicen, ¿cuánto tiene? 110/70. No, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. Lo que me gusta de mi carrera, de mi especialidad, es el componente altamente educativo que tenemos nosotros. Entonces, si alguien creía ser geriatra para solo ver paciente ya, pues me permito decirle que está muy equivocado, ¿verdad? Mi mamá me decía, mira, ¿cuánto te tardas en la consulta? Yo, 2 horas. Si es paciente nuevo, 2 horas. 2 horas, sí. Media hora con el paciente y hora y media con la familia. Entonces, ordenamos medicamentos, descartamos medicamentos, ajustamos dosis, explicamos dieta, ejercicio, fisioterapia, evaluación neurológica, cognitiva y de último, dieta. Entonces, ahí es todo lo que hacemos nosotros. Entonces, esto pues no vamos a entrar en mayores detalles, ustedes lo pueden ir revisando después. Aquí entramos a una disyuntiva, ¿verdad? Los nefrólogos dicen que ellos son los que se tienen que encargar de cuidar la hipertensión. Los cardiólogos dicen que no, que los nefrólogos no saben, que son los cardiólogos. Yo no sé si son peras o son manzanas. Lo cierto es que parte de nuestro deber con un paciente hipertenso no diabético también es controlar cómo está la función renal, ¿verdad? Y esto yo les digo, se resulta bien fácil. Una creatinina, un boom y un examen de orina simple. Si ustedes en el examen de orina simple miran cilindros, pidan de una vez el ultrasonido renal porque eso no es normal, ¿sí? Pidan la orina 24 horas, no es normal, y vamos a ver los niveles si hay, y vamos a encontrar probablemente una microalbuminuria, ¿verdad? O microproteinuria. Entonces, no debe haber cilindros, no debe haber glóbulos rojos en la orina. Y tenemos hasta 10 glóbulos blancos por muestra de orina. Y ojo, las células epiteliales, si el técnico no tiene buen ojo, va a confundir células epiteliales con glóbulos blancos. Entonces, no se vayan por la finta. Y glóbulos blancos no significa infección, puede significar inflamación. Entonces, por favor, repasen bien su lectura de laboratorio clínico y si no, pues ahí estamos a la hora y nos pueden consultar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que evaluar por creatinina sérica y acostumbrémonos a sacar la tasa de filtración glomerular a todos nuestros pacientes.
Aquí hay una disyuntiva también. Como tenemos una nefrosenescencia, ¿verdad? Entonces la tasa de filtración glomerular empieza a bajar en cada uno de nosotros a partir de los 45, 50 años. Vamos perdiendo entre 3 a 5% de la tasa de filtración solo por envejecimiento del riñón. Así que déjenme decirles que entre las coquitas que nos hemos tomado, el alcohol que hemos tomado, el exceso de sal que hemos comido, ya llevamos buena cantidad en esto. Entonces, pero lo importante es que nosotros vayamos detectando cómo está la creatinina y hagamos la tasa de filtración. Eso por lo menos nos va a dar una idea de cómo vamos y nos va a ayudar a detectar si hay proteinuria o no. Si y sobre todo si estamos usando diuréticos, ¿verdad? El diurético a veces también puede forzar un poquito la función del riñón y tenemos que verla. El diagnóstico, según las guías Kadoki, que es las más actualizadas son las de 2002 y no han vuelto a cambiar, es que tenemos una tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros minuto 1 por metro cuadrado o una albuminuria mayor de 30 miligramos por gramo o 3 gramos por milimol. Y entonces ahí ya hablamos de una insuficiencia, de una enfermedad renal crónica, ¿verdad? Y entonces tenemos que repetir el control de tasa de filtración y evaluar el ratio albúmina, creatinina, CRAC, al menos una vez al año, y más si la enfermedad renal crónica es significativa. Según las guías Kadoki, el Kadoki 1 y Kadoki 2 solo es un tratamiento expectante, ¿sí? Si ustedes quieren, pueden hacer su consulta al nefrólogo. Lo que nos vamos a recibir de respuesta es, hágale controles en 6 meses y sígalo evaluando. ¿Qué nos toca a nosotros? Decirle, mire, su presión arterial tiene que estar al centavo, miremos cómo está la glicemia. Por favor, si vamos a pedir el perfil glicémico, no se olviden que tenemos que pedir siempre glicemia en ayunas, glicemia postprandial y hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Sobre todo si tenemos fiestas eh, generales muy cerca o si la paciente nos dice los cumpleaños, ¿verdad? A mí me encantaba, por ejemplo, los laboratorios de enero. Todo un montón de mis pacientes diabéticos le echaban la culpa a diciembre. Les decía, no, usted viene comiendo mal desde octubre. ¿Qué hay en octubre? Es que el cumpleaños de mi nietecito no sé qué, el cumpleaños de mi hijo no sé cuál, el cumpleaños de mi nuera, y a ver cuántos pastelitos le comió, y no sé qué. Entonces teníamos ayunas, y es que son bandidos. En ayunas y después de comer, súper nítido y la glicosilada en 10, ¿verdad? Pero si glicosilada en 10, pero si tienen ayunas, ¿qué? 110 y después de comer 150, me hizo trampa, ¿verdad? Entonces, eso con el control para poder ir evaluando bien. Esto es lo interesante. El tratamiento farmacológico tiene que tener el objetivo principal. Ya no es bajar la hipertensión, es incidir en el riesgo cardiovascular. Por eso es importante tener la calculadora de riesgo cardiovascular en nuestros pacientes para poder evaluar qué tanto nosotros vamos a poder incidir en esto. Las guías sí dicen que, por lo menos, y el JCN8 lo tenía, no debiéramos bajar si tenemos un paciente con hipertensión, no deberíamos dar un tratamiento que bajara más de entre el 5 al 7% la PA. Si no, vamos a causar malestar y vamos a dañarle el apego al tratamiento del paciente. ¿Por qué? Porque nos va a llamar el paciente, mire, me duele la cabeza, sí, ya tiene 120/80, pero al pasar de 160/95, que no tenía ninguna molestia, ojo, el cerebro va a detectar como hipotensión. Entonces, mire, dejé de tomar la medicina porque me duele la cabeza, me siento mareado, se me opacó la vista. Entonces, no importa si teníamos 160/90, no importa que ya esté en 150, 80 y tanto, pero ya no está en 160/90 y poco a poco vamos a ir bajando, ¿verdad? Las guías hacen mención de eso también. Tenemos que procurar un control hipertensivo según la realidad del paciente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no causar más síntomas por darle un tratamiento agresivo. Cuanto más baja, mejor, pero dentro de lo razonable, ¿verdad? Entonces, el objetivo no es tener la 120/80 en la primera semana de tratamiento, ¿sí? Yo me acuerdo cuando, o sea, mi práctica clínica en Camip iba muy bien hasta que un día vi a la doctora Bolaños, que era doctora, ella fue una de mis maestras de anatomía, y la veo entrar y yo, Jesús bendito, ¿verdad? O sea, así me empecé a hacer, y la doctora se dio cuenta, y me dijo, ¿y por qué te pones nervioso? Yo, doctora,
Usted me dio clases de anatomía en la facultad. Y tranquilo, son tres citas después, cuando ella me dice, te quiero dar las gracias. Yo, ¿por qué? Ninguno se había dado a la tarea de controlarme la presión y tú con un medicamento después de 3 citas lo lograste. Y no tengo ningún síntoma de rebote. Así que, gracias. Ya dije yo, ay, qué bueno. Por supuesto que cuando vi la doctora Bolaños, también vi a mis profesores de salud pública entrando al camino. Entonces dije, ya ha pasado tiempo, ¿verdad? Entonces, dentro de lo razonable, sí tenemos que preguntarle al paciente, darle un seguimiento farmacoterapéutico, lo llamamos nosotros en farmacología clínica. ¿Y eso qué significa? Solo lanzarle la pregunta, ¿cómo le ha caído el medicamento? Y eso es algo que no preguntamos. Y si el paciente lo dice, no le ponemos atención. A mí los colegas de CAMID me tienen así, porque le dicen al paciente es que si se lo quito después ya no se lo puedo dar. Y es la mentira más grande que hay. O sea, yo llevo 14 años en el IX y digo, no, eso no es cierto. Si ya no lo necesita, yo lo puedo quitar. Si lo vuelve a necesitar, se lo puedo volver a dar. O sea, no hay problema. Entonces, por favor, preguntémosle siempre al paciente cómo le está yendo con el medicamento que le prescribimos. Escuchemos al paciente que nos dice, mire, esto me está cayendo mal, lo dejé de tomar. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Cuánto le pasó? Para saber si fue ese o fue otro, ¿verdad? Y tal vez una interacción farmacológica ahí que no se detectó, pues nos sirve muchísimo. La primera tratamiento según las guías, el JCN8 y todos los demás, yecas o aras. Yo he visto combinaciones de yeca con ara que de verdad da pena, ¿sí? ¿Por qué? Porque de nada nos sirve dar 2 medicamentos que tienen función en el mismo sitio de acción. En distinto nivel, pero en el mismo sitio de acción. El sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, o escogemos uno o escogemos el otro. Ojo, los YECAS tienen como reacción adversa común la tos, más o menos entre un 10 a un 15% de los pacientes lo pueden presentar. Si un paciente presenta tos con un YECA, hay un 5% de probabilidad que lo vaya a presentar con un ARA. Entonces ahí cuando yo me acuerdo y farmacológicamente hablando, es el único momento donde nosotros podríamos optar por un atenolol, ¿verdad? Porque tiene demasiado efecto de tos, ¿verdad? Entonces ahí, pero generalmente son muy bien tolerados. Después tenemos bloqueadores de canales de calcio. Con estos no tengamos miedo, si tenemos una amlodipina o una felodipina, no tengamos miedo de iniciar el tratamiento. La recomendación en geriatría, empecemos con la dosis mínima necesaria. Si la tableta no es de liberación prolongada y sí está ranurada para partir, realmente tenemos 5 miligramos de cada uno, iniciemos con 2.5 y vamos titulando al paciente. Si a la semana la presión baja, pero todavía no llega a lo que nosotros queremos como objetivo terapéutico, entonces démosle los otros 2.5. Si ustedes, y aquí va un tip, si ustedes tienen un paciente con hipertensión sistólica persistente o nocturna, y vamos a iniciar un tratamiento, iniciemos con un casantagonista y van a ver cómo baja la presión sistólica sin afectar la diastólica. Y se controla súper bien. Sin necesidad de estarle metiendo que telmisartán, que lo que de un diurético de ahí va, no. Solo con un calciantagonista podemos tener controlada la presión muy bien. O diuréticos tiacídicos o similares. Uno que tiene un efecto muy similar a los calciantagonistas y a los vasodilatadores es la indapamida, ¿verdad? La indapamida yo solo la he visto con tabletas de liberación prolongada, entonces así no se debe partir, pero nos puede servir bastante bien. Recomendaciones, y esto esto es importantísimo, ¿verdad? Tenemos que buscar el sinergismo. Las guías establecen que un paciente probablemente no se logre controlar con una sola familia terapéutica. Eso nos va a obligar a combinar familias terapéuticas. Ojo, familias terapéuticas. ¿Eso qué significa entonces? Vamos a ir seleccionando medicamentos de otras familias que van a tener el mismo efecto terapéutico, pero distintos sitios de acción, ¿verdad? Vuelve a hacer el warning, no combinen yecas con aras porque estamos dando lo mismo, pero entonces ahí podemos combinar nosotros antes de empezar a elevar las dosis de lo demás, ¿verdad? Por ejemplo, si ahora tenemos con yeca o ara,
no lo subamos a la dosis tope. Agreguemos un diurético, por ejemplo, o agreguemos el calcio antagonista. Ojo con los beta bloqueadores, porque los beta bloqueadores y los vasodilatadores se utilizan cuando hay hipertensiones resistentes o cuando están asociados a otras lesiones cardiovasculares, como una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Entonces ahí sí tienen un lugar, porque su efecto hipotensor no es tan potente como estos, ¿verdad? La estrategia nefroprotectora, pues ya tenemos una intervención, ¿verdad? Con YECA y ARA, o sea, vamos a partir de que ya tenemos un YECA y un ARA, que la creatinina de nuestro paciente está variando y entonces podemos tener unos inhibidores de la SGLT2, ¿verdad? Que sería DAPA o empaglifosina. Los estudios EMPA-REG y DAPA-CKD, ¿verdad? Probaron 10 miligramos o 25 miligramos de cada uno de los medicamentos con pacientes que tenían ya unas tasas de filtración glomerular menores de 60 y empezaron a ver y empezaron a analizar el motivo por el cual estos medicamentos pudieran tener un efecto y un lugar dentro de la terapéutica nefroprotectora. Y encontraron algunos datos, por ejemplo, influyen y disminuyen la hiperglicemia. Esto en el caso que tengamos un paciente que tenga diabetes, ¿verdad? Una disminución de la reabsorción del sodio por la misma glucosuria. Entonces, así como va la glucosa por fuera, también va el sodio. Y eso disminuye el esfuerzo que el sistema renina-angiotensina-aldosterona va haciendo para manejo de la sal. Una disminución de la hiperfiltración a nivel glomerular, una disminución de la albuminuria y una reducción de marcadores proinflamatorios y profibróticos, lo que significa que las arteriolas renales van a mejorar su función y con esto mejoran el control de la presión arterial. Esto está publicado en la revista Medicina Interna, aunque es algo viejito, ¿verdad? 2017, pero es como de las primeras revisiones sistemáticas que empiezan a hablar ya del uso de empaglifosina y dapaglifosina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber que si vamos a dar nefroprotección, tenemos que tener claro que hay una reducción de la tasa de filtración glomerular. Lamentablemente muchos colegas han empezado a decir, los estudios ya los publicaron y de Lancet y dice que podemos empezar y ya. En el IX, yo soy el jefe de farmacovigilancia del instituto y recibimos nosotros 2 o 3 notificaciones de reacción adversa que le echaban el muerto a los YECAS. Cuando nosotros empezamos a evaluar, el hacer el análisis de causalidad, lo que yo encontré fue que lo que me estaban reportando, los signos clínicos que me estaban reportando eran signos de hipoglicemia. Cuando revisé, tenían hipoglucemiantes de esta clase, ¿verdad? Creo que no me acuerdo cuál tenían, canaglifosina o no me acuerdo cuál. Y entonces le digo, con razón. O sea, si el paciente no es diabético y la tasa de filtración no lo ameritaba, hipoglicemia en camino. Entonces, ojo con esto. Los estudios lo reportaron cuando tenemos tasas menores de 60. Si la tasa está bien, ¿verdad? Todavía está en un KDOQI 1 o un KDOQI 2, tratamiento expectante. Entonces no tenemos por qué empezar con esto, ¿verdad? ¿Ya? Pero cuando empezamos a ver que ya la tasa baja de 60, lo que nos va a ayudar y lo que demostraron los estudios es que va a ayudar a prevenir o ralentizar la progresión. Esto es un nivel de evidencia 1A, ¿verdad? Después, no se debe iniciar, para caso de la palifosina, iniciar. ¿Sí? Si tenemos un paciente que de primera mano empezamos con una tasa de filtración menor de 25, no. O para EMPA, si la tasa de filtración es menor de 20, no. ¿Eso qué significa? Que si tenemos primeros diagnósticos, estos no nos van a ayudar ya a nada más. En cambio, si ya veníamos con una tasa de filtración de 60 y ha ido progresando, los estudios dicen que sí se puede continuar. No hay necesidad de hacer un ajuste de la dosis de DAPA o EMPA y se puede continuar sin ningún problema. ¿Verdad? Que esto es un nivel de tolerancia, se pueden continuar si hay tolerancia. Ojo entonces, tenemos que tener un control de si hay cuadros de hipoglicemia con el paciente, con el uso de estos medicamentos, ¿verdad? Hasta la diálisis o el trasplante renal.
Si el paciente ya cayó en diálisis o trasplante renal, vaya a los medicamentos. Ya no tiene sentido que nosotros sigamos utilizando el medicamento como preventivo o ralentizador del daño renal. El añadir el SGLT2 al IECA o al ARA2, especialmente en pacientes con albuminuria, un nivel de evidencia 2A, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que podemos utilizar la dosis regular de 10 o 25 miligramos en dependencia de cualquiera de los dos que podamos utilizar. Y entonces, en estos casos, sí son donde han demostrado un beneficio real en la prevención del daño renal. De lo contrario, no. Entonces, ojo con esto, y esto trae con la segunda cosa. No porque lo publique The Lancet, no porque lo publique New England, empecemos a darlo porque ellos son la Biblia. No. ¿Sí? Analicemos bien los datos, revisemos bien la información, revisemos bien cómo están las poblaciones que utilizaron el estudio, cómo quedaron los intervalos de confianza, hagamos un análisis del estudio para determinar si realmente nos está dando información confiable o no, y en esto pues vamos a tener mejor beneficio, ¿verdad?